Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es la Biblia en un año y te doy de nuevo la más cordial bienvenida. Que es el día número 57. Día número 57. Estamos retomando esta iniciativa para que nos acompañes a escuchar la palabra de Dios, que es más viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, que nos enseña quiénes somos, quien nos ayuda a acercarnos a Dios por medio de Jesús, y que cada día tiene un mensaje para nosotros. Te invito a que leamos juntos este Salmo número 26, nuestra primera lectura, y enseguida oremos. Salmo 26 de la versión Reina Valera contemporánea. Señor, yo me conduzco con integridad y en ti confío sin vacilar. Hazme justicia, ponme a prueba, Señor. Examíname, escudriña mis anhelos y mis pensamientos. Siempre tengo presente tu misericordia y jamás me aparto de tu verdad. No convivo con gente falsa, ni me junto con gente hipócrita. Aborrezco las reuniones de los malvados y no tengo parte con ellos. Señor, mis manos están limpias de pecado, así que puedo acercarme a tu altar y prorrumpir en cantos de alabanza para contar todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa en que resides, la mansión donde se posa tu gloria. No me arrebates la vida, junto con los pecadores y asesinos. Tienen la maldad en la punta de los dedos. Su diestra está llena de sobornos. Yo, en cambio, me conduzco con integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Plantado estoy en terreno firme y te bendigo, Señor, en las reuniones de tu pueblo. Señor, reconocemos que nuestra integridad, Señor, no viene de nosotros, sino viene de Jesús. Tú, Señor, examinas nuestros anhelos y pensamientos y sabes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Señor, revístenos con la justicia y el perdón que viene de Cristo en su cruz. Señor, y ayúdanos a discernir lo bueno y lo malo por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana y limpia nuestras manos de pecado. Acércanos a ti por tu, Señor, misericordia y compasión eterna. Tú eres nuestro terreno firme. Señor, tú habitas en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra siguiente lectura está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 2 al 32. Marcos, capítulo 9, versos 2 al 32, que dice así. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y a Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchelo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Y mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces les preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos?
Entre la multitud uno le respondió: Maestro, he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: Hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿Desde cuándo le sucede esto? El padre respondió: Desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Cómo que sí puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían: Está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió: Estos demonios no salen sino con oración. Cuando se fueron de ahí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Nuestra lectura final de hoy está en los últimos 2 capítulos del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 39 y 40. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario, y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las sombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus 2 extremos. El cinto del efod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engastes de oro con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel. Se pusieron sobre las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral bellamente trabajado, de la misma manera que el efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un onice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro, y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que había por delante sobre las sombreras del efod. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de los 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul, para que quedara sobre el cinto del mismo efod
y no se apartara del efod del pectoral, tal y como el Señor lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod tejido artísticamente todo de azul, con una cobertura en el centro como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orillas alrededor del manto para ministrar tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejidas artísticamente. Lo mismo que la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa y se escribió en ella, de manera de sello, consagrado al Señor. Y en ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero, teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo de enfrente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada al tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor le había ordenado, los bendijo. El Señor habló con Moisés y le dijo: el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión, y en él pondrás el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. De igual manera ungirás la fuente y su base y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen a sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima de éste puso la sobrecubierta tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio tal y como el Señor se lo había ordenado.
En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Entonces una gran nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche. El fuego estaba sobre él a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos, Señor, observar contraste tan grande. Jesús de manera personal, el mismísimo Hijo de Dios, Señor, ahora habla directamente a nosotros y encomienda a sus discípulos que vayan y liberen a los cautivos. Esto contrasta, Señor, con la fotografía de Éxodo y la manera en la que solo los sacerdotes podían entrar previa limpieza al tabernáculo donde tu presencia yacía. Señor, ha sido tan bueno que tu presencia ahora mora entre nosotros. Hoy, Señor, somos reconciliados contigo, Padre. Hoy solamente te obedecemos, Señor, como agradecimiento por lo que tú ya hiciste por nosotros. Ya no hay barreras para acercarnos y tú, Señor, nos comisionas para ir y predicar tu evangelio. Padre, gracias, porque somos apartados por ti, consagrados. Perdónanos, Señor, cuando lo olvidamos y cuando nos alejamos de ti. Guíanos en nuestro diario vivir para que por medio de nuestras decisiones te honremos y seamos más como Jesús. Y demos testimonio, Señor, de la luz de Cristo a las naciones que están en tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Bye bye.